del día. Tendría la paraula la senyora Consuelo García. Gràcies. Perfecte. Perdó. Bon dia. El meu català és molt deficient. He de parlar castellà, sisplau. Bien, el Patronato de Protección a la Mujer fue una institución que se creó en 1902, desaparece con la Segunda República para regresar en 1941, presidida por la esposa del dictador Carmen Polo de Franco, y continuó vigente hasta 1985. El lema de este patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer. ¿Qué significaba esto? Significaba cualquier cosa. Ser pobre, ser huérfana, llevar minifalda, estar por la calle fuera de horario colegial, darte un morreo con el novio en la última fila de un cine o quedarte embarazada fuera del matrimonio. Este patronato dependía directamente del Ministerio de Justicia y tenía una figura que eran las celadoras o guardianas de la moral. Eran funcionarias de este patronato cuyos únicos requisitos para serlo era tener una moral intachable y ser afín al régimen franquista. Estas vigilantes de la moral se paseaban por lo que llamaban zonas de conflicto, bares, cines, piscinas, etcétera, etcétera. En el momento que veían una menor, estamos hablando cuando la mayoría era los 21, cuando veían una menor que consideraban que estaba en peligro moral, llamaban a la policía, se las detenía, se las esposaba y se las llevaba a un lugar llamado COC, Centro de Observación y Clasificación. Allí se las hacía una prueba de virginidad, constando como completa la que era virgen e incompleta la que no lo era. Este hecho era determinante para que la menor fuera conducida a un reformatorio más o menos severo. Estos reformatorios estaban en manos de órdenes religiosas, adoratrices, oblatas, Buen Pastor, terciarias de la Sagrada Familia y la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas. En los reformatorios franquistas, en el momento que una menor era tutelada por este patronato, la mayoría de edad se extendía a los 25. Esto significaba que nos podían tener encerradas hasta los 25 años. Los reformatorios, el adoctrinamiento religioso era extremo, castigos de aislamiento, cuartos llamados celdas de reflexión y catarsis, cuartos acolchados para que no nos diéramos con la cabeza en las paredes, explotación laboral en talleres de trabajo con horarios laborales enteros, donde jamás nadie nos pagó absolutamente nada. Y para las embarazadas el patronato tenía su especial menú, el centro de Peña Grande, conocido como Maternidad de la Almudena. En ese lugar se las recibía: puta, golfa, has desgraciado tu vida. Si tú de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma este papel, porque nosotras tenemos familias maravillosas que le daremos a tu hijo una vida que tú jamás le podrás dar. La presión para ceder el niño a la adopción era constante. Aún así, las internas que estaban más abandonadas, que no recibían ningún tipo de visita, ni de familiares, ni de amigos, ni absolutamente nada, decían que el bebé estaba enfermo, lo subían al botiquín y esos bebés todos habían muerto. Falso, esos bebés se dieron en adopción. Llegaban los impresos del registro civil en blanco para inscribir a esos bebés y las rellenaba una interna. Se ponía directamente el nombre de las familias adoptivas. Los trabajos en Peña Grande eran especialmente crueles porque no se permitía el descanso en el estado de gestación. Las dejaban completamente solas porque se daba luz allí en una sala que le llamaban La Dolorosa. Aprovechaban esos últimos momentos de los dolores de parto para volver con los papeles. Cuando parían como verdaderos animales en manos de comadronas del centro de Peña Grande, también Villa Teresita y también Villa Sacramento, sin ningún tipo de sedación ni anestesia, en el momento del parto, ¿quieres un espejo para ver cómo pare una perra? Si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto. No te dolía cuando lo tenías debajo, pedazo de puta. Empecé a sacar a la luz este tema en el año 2012.
Tuve una reunión en Moncloa, en Madrid, con el de la memoria. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas. Nadie vino a pegarnos un tiro en la nuca, que parece ser lo único que importa. Nosotras tenemos suicidas que no pudieron soportar el régimen de internado y se tiraron por la ventana y se justificaba como intento de fuga. ¿Alguien piensa que una adolescente se fuga de un reformatorio tirándose de un 5º piso en bragas y sujetador? En Moncloa, el señor de la memoria me dijo que quería pruebas, que las fotografías no le sirven únicamente y, sin embargo, dice que la masonería sí está dentro de la memoria. La masonería era una sociedad secreta. ¿Qué tipo de documentación le va a entregar la masonería? Absolutamente ninguna. Bien, estas congregaciones religiosas que he citado, adoratrices, oblatas, Buen Pastor, Cruzadas Evangélicas, y las de San Vicente Paúl, en el año 1985, cuando se anuncia la desaparición de este patronato, en el año 1978, pero desaparecen muy lentamente. En el año 1985, estas congregaciones se reconvierten en ONGs. Están actualmente premiadas, han sido premiadas Premio a los Derechos Humanos, Premio Cirgari a la Igualdad. Lo dije delante de la ministra Irene Montero en el Círculo de Bellas Artes, los premios que se le están dando en un acto titulado Sin memoria no hay futuro. Absolutamente nadie quiere meter el dedo en esto. Están viviendo del dinero público. Actualmente gestionan los centros de menores, las casas de acogida, y este patronato, cuya simiente nunca dejó de existir, abrió los brazos a la nueva institución de Gaia, Direcció General d'Atenció, Infància y Adolescencia. Nadie se cuestiona las retiradas de tutelas actuales en manos de los servicios sociales. Estamos ante la herencia franquista de una Gestapo a la española contra las mujeres, donde no teníamos absolutamente ningún derecho, porque se nos detenía y se nos esposaba. No tuvimos derecho a abogado. Tenemos suicidios de por medio. Esto es todo lo que quiero decir. Y para doña Consuelo García tenía yo unas preguntas. En primer lugar, ¿cómo piensan desde su patronato, por ejemplo, pues en fin, también hacer memoria de aquellas mujeres que sufrieron la represión republicana, ¿no? Esas 7.000 rosas en España asesinadas por la izquierda y, por ejemplo, en Cataluña, 283 religiosas, sin ir más lejos, ¿no? ¿O qué piensa, por ejemplo, de la República, si garantiza o no los derechos de la mujer? Mire, yo aquí me sorprende que diputadas socialistas como Victoria Kent o Margarita Nelken fueran las que lideraran la campaña activa contra el voto femenino, ¿eh? Si eso le parece a usted que es garantizar los derechos de la mujer. Y en cuanto a la trama de los bebés robados, esto ya se debatió en este Parlamento. En fin, esta trama es una trama que después de 10 años de investigación judicial, investigación por la Fiscalía General del Estado, investigación por varios parlamentos autonómicos, entre otros el de Navarra, pues se ha comprobado que no hubo ningún solo caso de bebés robados, ¿no? El único que ha habido una sentencia es el de Inés Madrigal, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el año 18, y ella misma reconoce con posterioridad que aquello pues, se retractó de lo que había dicho y dijo que había sido una adopción. Y yo sí que me ajustaré al tiempo previsto, señora presidenta. Muchas gracias. Quan vulgui, començaríem. Sí, empiezo contestando al señor de Vox. Le agradezco muy sinceramente porque veo que ha venido realmente preparado con respecto al patronato. Muchísimas gracias. Y le digo que ha cometido exactamente el mismo error que yo durante los primeros años en que me puse a estudiar el patronato. Es cierto que Victoria Kent y Clara Campoamor fueron vocales en los años 30, creo, 30-31, cierto. Fueron ellas las que deshacen las cárceles de mujeres donde estaban las oblatas del Santísimo Redentor y las cruzadas evangélicas. Son ellas las que cambian y luchan por las cárceles de mujeres y los malos tratos en las cárceles de mujeres. Cuando el patronato resurge en el año 1941 es cuando esta tortilla empieza a cambiar de forma considerable. Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta que es muy importante. El patronato continúa hasta el año 1985. Franco estaba muerto y enterrado. Hacía 10 años que Franco estaba muerto. No le podemos cargar
el 100% de esta historia al franquismo. Cuando España tenía tanta prisa por ver mujeres desnudas en las películas, el cine del destape, el porno, los bingos, resulta que mientras esa transición, que para mí no fue tal, fue un posfranquismo como una catedral, resulta que seguía habiendo decenas de miles de adolescentes encerrados en reformatorios por motivos que no se sostenían ni con hormigón armado. Y también tiene usted razón que hubo mártires adoratrices, nadie lo niega, absolutamente nadie lo niega y jamás vamos a cuestionar eso. Pero aquí no estamos hablando de un tema de izquierdas o de derechas, estamos hablando de derechos humanos, de adolescentes, maltratadas, explotadas laboralmente, metidas en celdas de castigo y unas atrocidades brutales. De hecho, cuando desaparece el Patronato de Protección a la Mujer, que se anuncia su desaparición en el año 1978, pero no desaparece finalmente hasta 1985, quien recoge la entrega de funciones por la Comunidad de Galicia es Mariano Rajoy, que entonces era secretario de la Comisión Mixta, pero es que por la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Quiero decirle, aquí nadie sabía lo que era el patronato, no porque nadie quisiera ocultarlo, no, es que no les importábamos nada, se nos olvidó completamente, no éramos nadie. Y que recoge la entrega de funciones por Cataluña es la Generalitat. Es esta Generalitat que recoge todos los reformatorios, no cambia absolutamente nada, lo hace en el año 1981 y recoge con los brazos abiertos todos esos reformatorios. Solo entonces, en 1985, cambian las cosas porque ya no podían tenernos bajo un sistema penitenciario oculto. Es entonces cuando la cosa empieza a cambiar. Tampoco nos podían explotar laboralmente, pero todas esas congregaciones continúan su función a día de hoy en manos de la Dgaia. Exactamente lo mismo. Lo que nosotras estamos pidiendo es, primero, el perdón público de las congregaciones religiosas. El perdón público porque lo necesitamos. Ayer me dijo una compañera algo terrible. Terrible. Me dijo, ojalá me diagnosticaran un principio de Alzheimer. Ojalá, porque si me lo diagnosticaran, olvidaría todo. No se puede usted imaginar el daño causado. Todas estamos enfermas. La que no tiene estrés postraumático como yo, que es el dictamen más habitual, tiene una serie de diagnósticos graves, realmente graves. Hemos estado en celdas de castigo. Ponían ortigas en la vulva a las niñas pequeñas que se hacían pis en la cama, las oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel. Y como eso le podía decir cosas que usted está en su derecho a creerme o no creerme, pero comprenderá que yo no he dedicado 12 años de mi vida a esto, sin ayudas ni subvenciones, porque tenemos una asociación que no ha pedido ayudas jamás en la vida. Todo lo hacemos como se hacen las cosas importantes de la vida, con amigos y sin dinero. No venimos aquí a pedir dinero, venimos a que se nos reconozca, y ni siquiera quiero utilizar la palabra víctima, porque no queremos ser víctimas, somos supervivientes y estamos vivas para contarlo. No vinieron a pegarnos un tiro en la nuca, no estamos en las cunetas, pero con las suicidas, dígame, ¿qué hacemos? ¿Les mandamos un ramo de flores? Porque tenemos los nombres de todas, todo se tapará, lo sabemos. Pedimos el perdón público de las congregaciones religiosas, formar parte de esta ley de memoria democrática. No, yo tengo un poquito de derecho, por lo demás se han pasado un poquito, Gracias. Formar parte de esta ley de memoria que Madrid, Moncloa, nos ha negado, ¿verdad? O sea, sí, acoge a los masones, que es una sociedad secreta, pero a nosotras nos piden documentación. Hay algo que no he dicho. Las que nos rebelábamos en los reformatorios, que créame que era sinceramente difícil porque era un sistema bestial, y las que manifestaban cualquier tipo de inclinación sexual lesbiana, el patronato tenía su especialidad, el psiquiátrico de Cienpozuelos y el psiquiátrico de Arévalo, donde se las ingresaba en los manicomios por desobediencia. Y allí se practicaba electroshocks. Busque el pabellón de las patronatas. Vamos a ver, nosotros lo que queremos es justicia y reparación, pero para nosotras es muy, muy importante el perdón público de las congregaciones, porque ya no tenemos odio.
Odio ya no tenemos. Lo que nosotras queremos es que nos pidan perdón para morirnos en paz. ¿Lo puede entender? No me puede contestar. Hauria de fer vostè la resposta a tots els grups perquè, si no, és un debat i és una compareixença. Vale, de acuerdo. Creo que he Y no contestado es absolutamente a casi todo lo que... No es preocupe pel temps, que hem sigut laxes en tothom i també en vostè. Vale, en cuanto al estado de entidades está muy claro, son estas congregaciones las que tenían mayor peso y continúan a día de hoy teniendo mayor peso, eran oblatas y adoratrices. Llegó a haber 800 reformatorios en toda España. Estamos hablando de un sistema penitenciario oculto donde se esposaba a una menor por fumar por la calle. Entonces, estas congregaciones viven del dinero público. Las están financiando y las están premiando a día de hoy. Una comisión de investigación sobre estas congregaciones religiosas que actualmente están gestionando los centros de menores. Lo he dejado claro, me parece. Yo no sirvo para hacer una pregunta, que me contesten y todo esto. Yo para esto no valgo. Moltíssimes gràcies als tres per les seues aportacions que ens ajudaran a millorar i enriquir la llei de memòria democràtica que estem elaborant. Senyora Garcia, moltíssimes gràcies especialment per la seva compareixença, perquè entenem que ha passat per uns moments d'emoció afegida per la implicació. Mi nombre es Consuelo García del Cid Guerra. Largo. Perfecte. No digo por nada. Perfecte. Se piensa que es otra. No, yo doy la cara. Estem totalment convençuts i li agraïm molt la seva intervenció, igualment com a la senyora Gené i al senyor Calvo. Faríem ara 5 minutets per fer el canvi de ponents.